Silencio, por favor. Hola, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidos a Diarios de Pandemia con Paolo Gas. Les agradecemos estar aquí con nosotros. Pao, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días. Este es un programa sobre ciencia y COVID que comenzamos hace 6 meses para tratar de llevarles información sobre cómo prevenir y enfrentar esta pandemia que nos sigue golpeando y tanto. Vamos ahora, bueno, y también hemos incluido, por supuesto, crisis política en este programa y tenemos que comenzar con lo último que se sabe sobre el paro agrario. Pau, tú tienes última información, me parece. Ahí Sí, está. bueno, sí, la congresista Rocío Silva Santisteban ayer a las 4 de la mañana, perdón, hablé con ella, digamos, en la madrugada. Ellos estuvieron en las negociaciones hasta la madrugada y no hay acuerdo, o sea, entre las empresas agrícolas que están, digamos, buscando, que han visto paralizadas sus labores por los reclamos de sus trabajadores, y han dejado que el Congreso sea digamos, el que resuelva esta crisis. Y es una crisis en la cual tanto legislativo como empresas y los manifestantes no se ponen de acuerdo en ninguna de las tres partes, y desgraciadamente el gobierno está mirando desde ahí, pero no incide, al menos para hacer algún tipo de salida. Son tres partes en las cuales ninguno cede nada, y eso, desgraciadamente, en nuestro país, cuando pasan estas cosas, son los anticipos de cosas como el baguazo, que ya lo vimos, como lo que pasó con Inti Brian. Entonces, desgraciadamente, sería, digamos, entre comillas, lo ideal que tanto manifestantes como la gente de las empresas y el legislativo busquen un punto medio, porque si no, tenemos un desenlace fatal. Bueno, ya hemos visto cómo se ha atacado a una ambulancia también y estas Sí. imágenes. No, y además policías, Pero está retenido, ¿no? sí, porque lo que refleja es que mandan a los policías a las protestas sin ningún tipo de protección, sin ningún tipo de preparación. Los mandan como que hay que mandar a la policía. O sea, y eso refleja la grave crisis que tiene nuestra Policía Nacional desde hace 20 años y que no ha terminado de pasar, y ha forzado a que entre el ejército, que el ejército no tiene formación para tratar con población civil. Entonces, realmente no sé, yo creo que es una de las peores celebraciones del bicentenario que se nos viene, ¿no? Bicentenario y en Navidad, ¿no? Y acaba de dar una entrevista el presidente Sagasti a Exitosa Noticias y lo que ha dicho es, al Congreso le toca legislar sobre el paro agrario, ¿no? No simplemente pasarle la pelota al Ejecutivo, y también ha dicho el presidente, trataremos de apoyar al Congreso en la medida de lo posible en el desarrollo de la nueva ley agraria. La única salida es aprobar una ley que resuelve el problema inmediato que tiene que ver con el jornal diario. Nos estamos olvidando que hay 3.600 agroexportadores de tamaño medio. Pero bueno, el Congreso lo resuelve, porque como he dicho, hasta las 4 de la mañana ha estado sin resolverlo. Claro, pero es la pelota, ¿no? Lo que acaba de decir. O sea, no le pasen la pelota al Ejecutivo, pero aquí también le está pasando la pelota al Legislativo. Y Sí. mientras la gente está esperando, mientras un montón, tenemos las carreteras bloqueadas, o sea, realmente no entiendo la demora de las partes, ¿no? Y bueno, o sea, se acercan las fiestas y el temor y la información que ya tenemos de aumentos sostenidos en el número de hospitalizaciones y sobre eso, sobre esta crisis sanitaria y la aparición de esta nueva variante en el Reino Unido que ya se ha notado también en otros países. Nos acompaña el doctor Fernando Mejía de Cayetano Heredia, médico infectólogo. El doctor Mejía, muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo está Paola, Josefina? Gracias por la invitación. Doctor, ¿se puede hablar de este tema? ¿Es importante llamarlo segunda ola? ¿En qué situación de la pandemia estamos? O sea, es claro que en las últimas 2 semanas ha habido o está habiendo un incremento de casos, ¿no? Y esto conlleva un incremento de personas que se hospitalizan en diversas regiones del país y también de un incremento de la utilización de camas UCI, ¿no? Que ya hay muchos hospitales que de por sí ya los tenían bastante ocupadas con problemas no COVID, pero ahora incrementándose el número de casos COVID,
se van a ver sobresaturados, ¿no? Al menos UCI hay cada vez menos camas disponibles. Entonces, y esto principalmente tiene que ver con el comportamiento de las personas en las últimas semanas, ¿no? Justo en épocas prenavideñas. Doctor, una de las cosas que ha dicho la ministra Marchetti es que no hay segunda ola, pero digamos, necesitamos una segunda ola para que recién volvamos a rearmar y no reaprender. ¿Qué errores usted cree que no debemos volver a cometer en esta subida de casos? ¿Qué cosas no se pueden volver a hacer? O sea, hay varias cosas que creo que se tienen que mejorar, principalmente la parte comunicativa. O sea, se tiene que dar mensajes claros a la población, ¿no? Y en eso ha sido un poco a veces y no muy consistente el gobierno, las autoridades, desde mi perspectiva. ¿Por qué? O sea, lo primero que tiene que saber la población, y hay que decirlo así crudamente, es de que la única forma de prevenir una segunda ola, una sobresaturación de servicios de salud, es cuidándonos adecuadamente. Y eso ya probablemente todos lo sabemos, pero cómo llevar del mensaje al cambio conductual, eso es algo que tiene que reforzarse con estrategias de comunicación diferenciada, ¿no? O sea, no basta con solamente decirle, usa la mascarilla, lávate las manos, mantén distancia, y dar mensajes contradictorios, ¿no? O sea, por ejemplo, lo que pasó en las últimas semanas, ¿qué fue? Abrieron los casinos, abrieron las salas de cine, que son lugares completamente cerrados, y prohibieron, por otro lado, las visitas a lugares al aire libre. Entonces, esos mensajes contradictorios finalmente llevan a la población a no seguir las recomendaciones, generar desconfianza, ¿no? Entonces, hay que hacerles claro, decirles, los casos se están incrementando y las medidas que vamos a tomar deberían ser universales para todos, en el sentido de las restricciones, ¿no? O sea, si yo restrinjo el transporte de particulares, tengo que dar alternativas para que el transporte público sea accesible y sea seguro, ¿no? Si yo restringo la visita a las playas, ¿por qué no restrinjo también la visita o a establecimientos que en realidad en este momento no son necesariamente indispensables, ¿no? O sea, eso es algo que finalmente lleva a que la población se confunda, ¿no? Lo otro es en relación creo que se le da mucha cabida a algunos tratamientos, ¿no? O sea, es cierto, ya han sacado la hidroxicloroquina, la citromicina, pero hay representantes del comité de expertos del ministerio que finalmente a título personal salen en medios y mencionan de que hay tratamientos y que finalmente con la ivermectina se va a prevenir el COVID, y hay muchas personas que creen eso, se toman la ivermectina y salen, ¿no? Entonces, cuando el ministerio tiene que decir, claro, o sea, no hay ningún tratamiento que prevenga el COVID. No hay. La única opción que tienen es esta, ¿no? Seguir las recomendaciones del distanciamiento, el uso de mascarilla constante. Y finalmente creo que decirles claro, que creo que en eso sí han sido bien claros, de que no tengamos esperanza en una vacuna tempranamente, ¿no? O sea, eso es, y que ojalá llegue lo más temprano, pero no hay en este momento una fecha ni siquiera de inicio de vacunación, ¿no? Y mucha gente se confió en eso. O sea, sí. Si ustedes ven el último mes, todo el enfoque del ministerio iba relacionado a lo que era vacunas, ¿no? Y finalmente cuando sale a la luz cuándo se va a empezar, las negociaciones que no estaban, exacto. Entonces, esta contradicción en los mensajes finalmente lleva a que las personas pues no sigan una conducta, creo, del todo adecuada, ¿no? Ahora, sobre los tratamientos, ustedes lo dijeron desde junio,
que publicaron en Cayetano Heredia un informe, una investigación sobre por qué era tan alto el porcentaje de personas que morían, ¿no? por COVID en nuestro país, por lo que ustedes habían visto en el hospital. Hicieron hincapié en la necesidad del oxígeno y el oxígeno temprano. En ese sentido, con la necesidad de la urgencia del oxígeno, de detectar la falta de oxígeno temprano, ¿creen que ahí sí ha habido un aprendizaje desde las autoridades del MINSA? Creo que ha mejorado significativamente, pero también el mensaje es que las personas, o sea, cuídate, no tienes otra opción que cuidarte, pero si te infectas, por favor, ¿no? Monitoriza tu saturación para que llegues en forma oportuna. Eso va a disminuir la probabilidad de que mueras. Así de claro tienes que decirle a la gente, ¿no? Y hay muchas personas que ya conocen esto, pero no todas. Y hay muchas personas que todavía tienen desconfianza en los hospitales porque creen que todavía siguen colapsados, ¿no? Que no tienen oxígeno. Y finalmente eso hace que lleguen tarde. Todavía siguen llegando pacientes tarde o manejados en casa de una forma no muy adecuada antes de llegar a los hospitales. Entonces, y esto es mucho más importante porque el incremento de casos se da en regiones, el principal incremento de casos se da en regiones menos accesibles a los sistemas de salud. O sea, en zonas rurales, eso ha pasado en Piura, por ejemplo, donde finalmente no hay los establecimientos de salud con el equipamiento adecuado y tienen que ser trasladados a las principales ciudades, con la consecuencia de la demora también en la atención. Entonces, creo que los mensajes de, oye, si estás infectado, monitorízate muy de cerca y no esperes a sentirte mal para que finalmente vayas, eso es importante en este momento, que se está incrementando el número de casos y el principal objetivo debería ser, hay que llegar en forma temprana a los hospitales, ¿no? Eso no se habla, se habla, sigue con los mismos mensajes, ¿no? Entonces, hay que darles alternativas a la población, creo, para cada situación, ¿no? En relación a la prevención, en relación a qué debes hacer si en caso te infectas o crees que estás con sospecha de COVID, y hablarles muy claramente de cuál es la situación real, ¿no? Se vienen las elecciones y ayer un candidato a la presidencia, Rafael López Aliaga, dijo que de llegar a la presidencia ordenaría que todo el mundo tome ivermectina para prevenir cualquier tipo de pandemia. Digamos, va a venir elecciones y seguimos repitiendo estos mensajes. ¿Cuán grave es que pase esto y que los políticos estén repitiendo hechos que no deberían estar repitiendo en detrimento de la población, ¿no? Exacto, o sea, por eso claramente creo que el mensaje tiene que ser único, tratar de que sea único. Siempre en situaciones de pandemia, donde hay incertidumbre, pueden surgir muchos mensajes, pero el encargado de dirigir, digamos, los mensajes claros, contundentes, es el gobierno y el Ministerio de Salud, ¿no? Y debería desautorizar eso. Por ejemplo, el ministro debería salir y decir, no por cuestiones políticas, sino debería salir a decir, eso es un comentario errado y no deberías formar parte de una política pública en salud el repartir tratamientos de esa forma, ¿no? Entonces, igual, hay congresistas que proponen el dióxido de cloro, o que son antivacunas, ¿no? Entonces, yo creo que pelear contra eso no quita lo correctamente político. O sea, al contrario, creo que el mensaje de un gobierno que pelea contra esos enunciados, contra esas aseveraciones, es un gobierno que es firme y defiende la salud de las personas independientemente del color político que tengan. O sea, acá no hablamos de colores políticos. Acá hablamos de qué cosas se debe hacer realmente para prevenir, tratar y mitigar el impacto de la pandemia, ¿no? Claro, se puede volver a la ivermectina. Ahora,
Entrevistamos acá hace unas semanas al viceministro de Salud, el doctor Suárez, y él sigue creyendo en que la ivermectina, porque cita un estudio de Solidarity, se puede seguir usando, aunque lo hayan limitado ya a un tema de criterio de cada médico, ¿no? En las indicaciones del MINSA, ¿no? ¿Qué es lo que se sabe hasta ahora de la ivermectina? Hasta el momento no hay ninguna evidencia que funcione. El problema es ese, cuando tú tiras una aseveración, hay mucha gente que va a creer eso, y si el ministerio o las personas que regulan la comunicación del Estado no es claro y contundente, se pierde el foco, ¿no? ¿Cuál es el foco? Prevención y detección temprana. Ese es el tema clave para disminuir muertes, ¿no? Entonces, y mis esfuerzos tienen que ir a eso, a estrategias de comunicación, cómo hago el cambio conductual en las personas, que ya con la tolerancia de todo el tiempo de la pandemia, tengo que generar, ¿no? Y finalmente, ¿qué hago? ¿Qué estrategias hago para detectar tempranamente a los pacientes con COVID y manejarlos tempranamente para evitar de que mueran? Porque va a haber infectados, van a seguir habiendo infectados. Entonces, esas estrategias de comunicación muy claras tienen que ser todo el tiempo repetidas y explicadas de una forma muy sencilla y diferenciadas, ¿no? O sea, es diferente la conducta que tiene un adolescente, una persona joven, a la conducta que tiene un anciano, a alguien que es informal versus alguien que es formal. O sea, las estrategias tienen que ser completamente diferenciadas, y eso es, creo que eso en comunicación, ustedes son más especialistas que yo creo que eso es clave, ¿no? O sea, ¿por qué no llaman a los, no sé, a los publicistas me pongo en expuesto, ¿no? A publicistas de marcas muy reconocidas y digan, queremos transmitir este mensaje, ¿cómo hacemos para estas personas, ¿no? Así como estimulo la compra de ciertos productos, bueno, que compren esta idea. O sea, ¿cómo hago que compren esta idea que finalmente es la única que nos puede ayudar, ¿no? Claro, porque quizás ya no deberíamos ni siquiera estar dedicándole tiempo a hablar de la ivermectina, ¿no? No, claro, no se debería ni siquiera tocar ese tema. O sea, por eso, cuando empiezan a aparecer cosas diferentes a lo que se debe uno enfocar, ahí empieza la confusión. Entonces, ese tema, dióxido de cloro, no lo toco. Tratamientos, no lo toco. O sea, enfócate en, detecta tempranamente, identifica a las personas, reparte saturómetros, haz de que tus establecimientos de salud tengan oxígeno. Ahora, por ejemplo, en la mañana escuchaba de que por el bloqueo de la carretera, muchos establecimientos del norte del país se pueden quedar sin oxígeno porque no permiten ni siquiera el pase de los camiones que transportan oxígeno. Entonces, eso implica que no pueden generar oxígeno en sus localidades, ¿no? Que todavía sigue habiendo este traslado de balones, cuando en realidad en tanto tiempo de pandemia, la colocación de plantas de oxígeno locales, eso se tiene que haber reforzado, ¿no? ¿No? Una consulta. Estaba mirando ahorita que las cifras ahorita, las cifras de hospitalización no aclaran, digamos, que sean por COVID o por no COVID. Eso de ahí, digamos, ¿tienen claro ustedes que las camas UCI que se están usando tienen que ver con el COVID o son, digamos, de enfermedades indirectas? ¿Qué es lo que un funcionario de salud? O sea, antes de la pandemia, las camas UCI eran un bien preciado, ¿no? Porque había mucha población enferma, no de COVID, y que buscaba camas UCI por problemas cardíacos, problemas neurológicos, problemas renales. Entonces, las camas UCI siempre han sido un bien preciado. Con la pandemia, todo se convirtió en COVID, o buena parte de estas camas fueron ocupadas por pacientes COVID. ¿Y eso qué implicaba? Que descuides a los pacientes con otras enfermedades que requerían UCI. Entonces, ¿qué pasa si es que los casos se empiezan a incrementar y empiezan nuevamente a coparse las camas con COVID? Van a incrementar muertes, definitivamente, por otras causas también.
¿no? Entonces, las camas UCI siempre han estado con gran porcentaje de ocupación a nivel nacional. Eso es innegable. Ahora, probablemente el mayor porcentaje es por problemas no COVID, pero el incremento de casos de COVID va a llevar a que se saturen por completo las camas UCI, como que ya el presidente de la sociedad de intensivos, en varios hospitales, los encargados refieren que cada vez están llegando más pacientes COVID a ocupar estas camas y que finalmente en algún momento se puede saturar. Doctor, uno de los motivos, me acuerdo que cuando conversamos con usted, digamos, la primera vez, era la investigación que había hecho para saber exactamente. Uno de los temas que siempre se ha hablado, pero sin esa precisión científica, es la seroprevalencia. Digamos, somos un país, cada zona es diferente, pero ¿cómo se podría decir? ¿Hay alguna manera de decir que Lima tiene algún nivel X de seroprevalencia o alguna región que haya hecho realmente un buen estudio de seroprevalencia ante el COVID? Sí, hay algunas regiones que después de la primera ola hicieron estudios de seroprevalencia, ¿no? O sea, el estudio de seroprevalencia nos dice cuántas personas en algún momento estuvieron expuestas o contrajeron el COVID. Quizás una de las poblaciones más afectadas fue Iquitos, ¿no? Que tenía alrededor del 70% después de su primera ola. Y esto es bien variable, porque, por ejemplo, Cusco tenía alrededor del 25%, el norte tenía alrededor del 35%. Ahora el Instituto Nacional de Salud está haciendo estudio de seroprevalencia a nivel nacional, y ya tenemos algunos datos preliminares de Lima, ¿no? Que es la región con mayor población. Y en Lima, lo importante, o en resumen, es de que cerca de un 40% de limeños ya estuvo expuesto al COVID, pero eso implica que hay 60% de susceptibles. Lo segundo es de que las zonas más afectadas, como era de esperar, eran los sitios más pobres, donde hay hacinamiento, donde todos viven en un cuarto, principalmente en los conos, ¿no? Pero en los conos también hay niveles socioeconómicos, ¿no? Cuando evalúan por nivel socioeconómico, los más afectados eran claramente los más pobres, ¿no? Llegando a tener alrededor del 50%, o sea, 1 de cada 2 personas en pobre había sido infectada de COVID, a diferencia de los sectores socioeconómicos más pudientes, que era alrededor del 10%, ¿no? Entonces, ¿dónde va a estar probablemente o puede haber un mayor incremento de casos? En las personas que tienen recursos. ¿Y cuáles son esas personas? Las que salen a hacer las compras, ¿no? Entonces, es evidente que este movimiento económico para comprar, ir a los centros comerciales y todo, va a llevar a un incremento de casos necesariamente. O sea, la persona que es pobre, que tiene que vivir para el día a día, ellos no van a salir a los centros comerciales a comprar. O sea, y esas son las personas que han estado más expuestas antes, ¿no? Las personas que están saliendo a comprar, que tienen ciertos recursos económicos, son las que han estado menos expuestas y ahora se están exponiendo sin lugar a dudas. Doctor, ¿cómo saber, con este incremento de casos que que hemos estado comentando, cómo saber si ya si la nueva variante del virus ha llegado al Perú? O sea, para evaluar una variante del virus se necesita hacer estudios genéticos del virus, ¿no? Entonces, y eso es vigilancia de epidemiología molecular, así se llama. O sea, digamos, toman aleatoriamente a muchos positivos y se hacen los análisis correspondientes para buscar ciertas variantes. En el Reino Unido lo han hecho en 2 periodos y se vio de que en un periodo corto esta variante que ha generado preocupación en el mundo, se incrementó de forma significativa y con ello también se incrementó el número de casos. Entonces, ellos asocian de que este incremento significativo del número de casos tiene que ver no necesariamente con el comportamiento, sino también puede estar
la variante siendo responsable de esto. Entonces, esta variante ya se ha visto en otros países, tan lejanos como Australia, ¿no? Entonces, porque en un mundo globalizado donde todo el mundo viaja, es posible que transmita esta variante. Entonces, y esto es lo que pasó al inicio de la pandemia. Todo el mundo enfocándonos en que no lleguen los chinos y el virus llegó por Europa, ¿no? Claro, O sea, ayer el jefe del Instituto Nacional de Salud, César Cabezas, dijo que la variante de la que estamos hablando no es más letal, pero sí se transmite más rápido. Y lo dijo por lo que se ha hecho en Inglaterra. Pero digamos, dice que la mortalidad no ha variado donde se ha dispersado la cepa. ¿Qué tiene eso que es decir? cierto, sí, eso es cierto desde el punto de vista individual. ¿Qué significa? Si a mí me afecta esta nueva variante, no es que me vaya no es que yo vaya a tener más riesgo de muerte o ser más severo. No, va a ser el mismo que la variante o que el virus, digámoslo así, original. El problema es que si es que hay más contagios, lo que va a llevar es a que los sistemas de salud requieran más camas de hospitalización, más UCI, y finalmente llegan a un colapso más rápido. Entonces, desde el punto de vista de salud pública, incluir una variante y que esta transmisión sea mucho más frecuente, va a llevar, sí, a un incremento de muertes de forma poblacional, ¿no? ¿Por qué? Porque yo les pongo un ejemplo, siempre digo, trato de poner ejemplos objetivos, ¿no? Si este virus, el virus original infecta 100 y de esos 100, el 10% se va a hospitalizar, que son 10, esta nueva variante, si asumimos que es el 70% más infectante, no va a infectar 100, van a infectar 170 y van a hospitalizarse 17 en el mismo tiempo, ¿no? Entonces, ese es el problema. Y la mortalidad está asociada principalmente, como ya hemos visto y ya hemos aprendido, a infraestructura hospitalaria. ¿Qué tan rápido llegan los pacientes? ¿Qué tan rápido se les pone oxígeno? ¿Qué tan rápido adquieren una cama con oxígeno, una cama con UCI, ¿no? Entonces, de eso depende la mortalidad. Si el virus se propaga más rápido va a colapsar el sistema de salud y eso a nivel global va a aumentar muertes. Y doctor, por ejemplo, en el caso del Hospital Cayetano Heredia, ¿cuántas camas UCI con oxígeno tenían al comienzo de la pandemia y cuántas tienen ahora? O sea, las camas UCI se han incrementado, ahora están ocupadas todas, una parte con problemas no COVID y otra con COVID, pero están todo el tiempo al 100%, ¿no? Entonces, igual todo el tiempo recibimos, digamos, comunicación de otros hospitales que también necesitan camas UCI y se está buscando, y en otros hospitales y en nuestro hospital también se está buscando a dónde referirlos. O sea, las camas UCI, al menos en Lima, se ha incrementado el requerimiento a raíz de COVID. O sea, porque no puedes sacar un paciente no COVID de UCI. O sea, no es posible. Entonces, para poner un no COVID. Ese es un problema y es algo que solamente tiene que ver con evitar la transmisión y el comportamiento de las personas. Y finalmente, claro, no apostar toda la vacuna, pero sí era una esperanza, ¿no? ¿Cómo han tomado ustedes, cómo toma usted como médico, el que nos digan después de tanto tiempo que no hay fecha para la vacuna? Sí, es en realidad un poco frustrante, pero algo que yo quiero dejar en claro es que la vacuna es una herramienta más, no es, digamos, dentro de este eslabón, que es el control de la infección del SARS-CoV-2. O sea, la vacuna va a ayudar, pero no va a ser determinante. O sea, las personas con vacuna o sin vacuna van a tener que seguir usando mascarilla, van a tener que seguir lavándose las manos, van a tener que seguir manteniendo distancia. La vacuna te puede dar una seguridad de que si es que te infectas, quizás no vayas a hacer una forma severa. Y quizás podría disminuir la transmisión. Pero eso está todavía en evaluación. O sea, los estudios
de varias de las vacunas, lo que han hecho principalmente en cuestión de eficacia es, la eficacia es medida por prevenir formas severas, ¿no? O sea, evitar que las personas se hospitalicen. Pero el cambio en el comportamiento de las personas va a tener que seguir siendo como el que se está dando. O sea, tienen que seguir usando mascarilla, tienen que seguir manteniendo distancia, tienen que seguir lavando las manos. No es que yo me pongo la vacuna y ya me olvido de todo eso y vuelvo a mi vida de antes. Todavía no es posible eso. Puedes Y contagiar. o sea, te tienes que revacunar, tener como un refuerzo, ¿no? Lo que, digamos, como no se conoce y estamos en la fase 3, tendríamos que tener refuerzos de la vacuna cada año o algo así. Eso no se sabe todavía. Todos los estudios todavía están en seguimiento de miles de pacientes. ¿Cuánto va a durar la protección de una vacuna, ¿no? Todavía es bastante preliminar para la información en relación a eso, pero por ejemplo, hay algunos expertos que dicen que podría ser más de un año la protección, pero eso solamente se va a ver conforme pase el tiempo. Entonces, yo digo, así nos vacunemos a muchísima gente, o vacunemos a muchísima gente, lo más importante es las medidas de prevención. O sea, la vacuna te va a dar seguridad, sí, de que probablemente no hagas forma severa, pero no va a eliminar el virus. El virus va a seguir circulando. Y el proceso de vacunación no es tampoco tan inmediato, ¿no? O sea, no es que yo llego con mis 60 millones de dosis y en un día lo vacuno a los 30 millones. Eso no va a ser posible. El programa de vacunación en todos los países va a demorar muchísimos meses. Entonces, hay que tener, sí, claro que las vacunas son importantes, porque te va a prevenir que te hospitalices, va a reactivar la economía, porque ahora hay muchas personas que no salen a trabajar porque están aisladas. Va a permitir un reinicio de año escolar más seguro. ¿Qué significa? Que si los profesores que pueden ser grupos de riesgo tienen que salir a trabajar, lo hagan con mayor seguridad, ¿no? Pero, o sea, yo creo que la vacuna va por ese lado, por cómo reactivas muchas actividades que antes no podías hacerlas porque tienes que, especialmente en los grupos de riesgo, ¿no? ¿Cómo entender? Uno de los temas con los casos también, viendo las cifras, es que han disminuido las pruebas moleculares. Ese también es un tema que no hay que perder de vista, el seguir haciendo pruebas. Sí, hay que seguir haciendo pruebas. Creo que ahí también el ministerio tiene que convocar a todos para optimizar el uso e incrementar el uso de pruebas diagnósticas adecuadas, ¿no? O sea, actualmente hay pruebas moleculares, los hace el ministerio, no en todas las regiones, porque no tiene laboratorios en todas las regiones, y eso es una limitante. Pero actualmente también hay test antigénicos, ¿no? Hay pruebas rápidas de antígeno que podrían sí ser usados en forma masiva para diagnosticar a los pacientes con mayor probabilidad de transmisión, ¿no? Entonces, es algo que... Y el mensaje también tiene que ser, ¿no? O sea, si tú crees que tienes un resfrío o algo, no te confíes, hazte una prueba. Hay mucha gente que minimiza los síntomas. O sea, al inicio de la pandemia en el Perú, sobresaturaron también los establecimientos de salud porque las personas iban, les dolía la garganta, tenían un poco de fiebre, iban a pedir la prueba. No había prueba y les hacían una prueba rápida que no tenía valor. Ahora las personas, en realidad, como ya han aprendido, ya minimizan muchas veces, tienen los mismos síntomas, pero ya no acuden y ni siquiera piden prueba. Entonces, creo que uno tiene que estar todo el tiempo reforzándole a la gente de que el virus no se ha ido. Si tienes tales síntomas, tienes que pensar, aislarte, hacerte la prueba adecuada y finalmente tomar las recomendaciones que ya conocemos. O sea, todo el tiempo uno tiene que estar, porque las personas se olvidan o lo toleran o lo normalizan, ¿no? O sea, y hay muchas personas que vemos así, o sea, empezaron con síntomas, pensaron que era otra cosa y finalmente dejaron avanzar
la enfermedad y llegan tarde, ¿no? Y Ese es el problema. Claro. Perfecto. Perfecto, doctor. Bueno, muchísimas gracias por la entrevista. Gracias. Cerramos el año con usted. Casi empezamos el programa con usted, así que vamos a seguir el próximo año, el 2021, hablando con usted que es tan didáctico y está al pie del cañón en este combate al COVID-19. Gracias Paola, gracias Josefina por darme la posibilidad de explicar este año. Espero que pasen unas buenas fiestas y cuidarse, o sea, no queda más que cuidarse. Ese es el mensaje que creo que es reiterativo, pero que tiene que las personas internalizarlas y aplicarlas, ¿no? Gracias, doctor. Nuestro agradecimiento por su trabajo y por estar aquí con nosotros, con su tiempo, dándonos su tiempo antes de la fiesta. Muchas gracias. Una bonita fiesta. Hasta luego. Buenas tardes. Chao.